De 15 imputados en el caso Odebrecht solamente resultaron condenados 2 personas con la decisión del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Ángel Rondón por soborno y Víctor Díaz Rúa por enriquecimiento ilícito. No se retuvo el soborno en el caso de Díaz Rúa, que era la primera acusación del Ministerio Público, pero por sus declaraciones juradas de bienes y por el enriquecimiento ilícito, según los jueces del tribunal colegiado, se le hizo una condena, se le impuso una condena de 5 años de prisión, más la incautación de bienes involucrados y que van a ser descritos por completo en la decisión. Hemos invitado a Miguel Valerio Jiminián, el abogado principal que tuvo Víctor Díaz en este proceso, porque nos interesa conocer su punto de vista, y ya el mismo Víctor Díaz anunció que iba a apelar la decisión, de modo que si hay 2 apelaciones seguras, sabemos que es la de Ángel Rondón y la de Víctor Díaz. El Ministerio Público también decidió que iba a apelar, pero bueno, eso vamos a verlo. Miguel, muchas gracias por aceptar este diálogo. Me interesa muchísimo conocer tu punto de vista sobre esta decisión del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Mira, en Odebrecht, Brasil, había una periodista que hizo varias entrevistas y después publicó un libro, y tú has llevado el caso desde el inicio con varias entrevistas, y tú, yo supongo que en su momento harás un libro exquisito sobre este culebrón que se llamaba Odebrecht, porque ya no se llama Odebrecht, porque nadie fue condenado por soborno en el caso Odebrecht. O sea, sí hubo un sobornante, que fue el señor Rondón, no hubo sobornado, incluyendo al ingeniero Víctor Díaz Rúa. Con lo que el caso Odebrecht como caso Odebrecht desaparece, y yo entiendo que, contrario a lo que dijo el magistrado Wilson Camacho, no debería apelar, porque todos sabemos que fue un caso, un montaje de caso, todos. O sea, no hay nadie en su sano juicio que dijera que no fue un montaje de caso. Ahora, sobre la condena en sí, yo primero quería pasar por aquí hace mucho tiempo, incluso te iba a mandar una carta, pero no quería que esta amistad que hemos venido desarrollando con el tiempo se viera empañada, porque tú hiciste un editorial sobre lo que es un abogado, y yo me siento un abogado penalista. Sí. Yo, la decisión del tribunal colegiado, o sea, me acuerdo ahora que fue un editorial cuando yo pasé a ser, en uno de los casos del Estado, abogado de la parte acusadora y en el caso del sector eléctrico, y en este soy defensor. Pero sí, yo siempre he dicho lo siguiente, y eso se lo doy de consejo a todo el abogado: usted no tiene que atacar a los jueces. O sea, nosotros seguimos diciendo que es un gran tribunal con grandes juezas, que acatamos todas las decisiones, algunas me gustan más, algunas me gustan menos, y que para todo lo demás no es Mastercard, lo que hay es el recurso de apelación. Y evidentemente nosotros estamos contestes con una parte de la sentencia que, motivado oralmente, dijo que a Víctor Díaz, de 11 cargos penales que se le imputaban, solamente se le retuvo 1, porque el enriquecimiento ilícito como tal, también las juezas lo declararon prescrito. Con lo que nosotros, en grado de apelación, que la ley da un espacio para incluso incluir nuevas pruebas, vamos a demostrar que el ingeniero Víctor Díaz Rúa no se enriqueció de manera ilícita. Todo lo contrario, lo que hubo fue una revalorización de los bienes según la misma sentencia oral, porque hasta el día de hoy, y yo de hecho me comprometo contigo ya con la sentencia en mano a venir a analizar a partir del 25 de noviembre. Yo sé que la noticia es ahora, sí, pero el 25 de noviembre evidentemente que nosotros vamos a poder ver la motivación de la jueza, pero es un gran tribunal que hizo una condena a 5 años que nosotros no la compartimos, pero que la respetamos. Queremos dejar eso claro. Lo he dicho yo, y también lo ha dicho, como usted bien dice, el doctor Díaz Rúa, porque no ingeniero, se ha convertido en abogado en estos años, y el ingeniero Víctor Díaz Rúa sí, simplemente explicó que fue una casa en La Romana que se revalorizó, una casa en Arroyo Hondo que era del año 1992 que también se revalorizó. O sea, lo que hubo fue una revalorización de bienes, y él dijo una sugerencia: mira, en este país ahora que estamos en el tiempo del cambio, porque así es que le hemos definido a este tiempo, el tiempo del cambio, y yo creo que sí, que estamos cambiando. O sea, la sociedad cambia siempre. Él dice, el ingeniero Víctor Díaz Rúa, que cuando se trata de bien inmueble y de bienes muebles, lo que hay que hacer es la declaración del bien, no el valor. Porque evidentemente hay muchas imputaciones que se dan, porque una casa hoy vale 10 y mañana vale 20.
porque evidentemente hay siempre una revalorización en razón del dólar, de la inflación y lo que sea. Entonces el ingeniero Víctor Díaz Rúa se condenó por 5 años por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero nosotros decimos que no hubo ninguna de las dos. Ya. Pero hubo en la lectura de la parte dispositiva de la... En la motivación. En la motivación. La lectura es el 25 de noviembre. Bien, en esa motivación las magistradas evaluaron diferentes propiedades, sociedades, bienes inmuebles, un yate y las declaraciones juradas de bienes dadas en diferentes momentos, en donde ellas dicen que no hay consistencia con los montos registrados en esas declaraciones, como fueron subiendo, y las operaciones realizadas por comerciales o de salarios de Víctor Díaz Rúa, que no hay justificación. ¿Hay antecedentes, Miguel, de condenas por estas razones? ¿O esto es nuevo por completo y estamos viendo una situación que deviene de una ley de declaración jurada de bienes de 1978? Ahí viene el tema. Ajá. Parece que las juezas, bueno, es muy triste lo que se hicieron lo que nunca se hizo, porque ese es un lema que yo creo que quedó para la historia también, Sí. y sacaron una ley del 78 que ya estaba prescrita. Eso es así, la ley estuvo ahí siempre y ellas tomaron una herramienta legal. Pero fue modificada esa Exactamente. ley Entonces, en el tiempo. el estándar que ellos utilizaron, que son de las cosas que nosotros vamos a tener crítica en el recurso, es la ley del año 2014, que yo creo que a ti te remití un artículo que hice por una revista peruana, donde yo decía integralmente cómo el derecho administrativo y el penal se ponían de acuerdo para que los funcionarios tuvieran que declarar lo que exactamente es. El estándar del 2014 es mucho más rígido, Sí. como prueba, como evidencia y evidentemente como técnica legislativa que la del 78. La del 78 tiene mucha deficiencia, pero él fue condenado por una ley que desde mi óptica es inconstitucional, porque no describe ni siquiera el enriquecimiento ilícito. Y las inconsistencias, Fausto, que eso es la pregunta en sí, es que el ingeniero Víctor Díaz Rúa ganaba 75,000 pesos, pero tenía bienes por encima de los 75,000 pesos. Pero vuelvo y repito de que, primero, Díaz Rúa y asociado siguió trabajando en el sector privado y nosotros depositamos muchos contratos. Siendo funcionario público. Sí, sí, claro. Ministro de Obras sí, Públicas, director de INAPA y ministro de Obras Públicas. Pero las empresas de él siguieron trabajando, la ley no se lo prohibía tampoco, en el sector privado, ¿no, verdad? No él, sus empresas. Ahora, nosotros depositamos ahí, por ejemplo, el puerto multimodal Caucedo, Sí. nosotros depositamos el puerto de Jaina, que es una empresa que se llama Jaina HIC, Jaina International Transport o algo así, y nosotros depositamos los contratos. Ahora, las juezas lo que dijeron, de manera, digamos, errada, porque evidentemente son humanas, y yo nunca llevo un caso a un primer grado ni un segundo grado. Nosotros hoy, según las tesis e hipótesis que se manejaron en el 17, deberíamos estar condenados y cumpliendo prisión. Sí. Y ahora que estamos en primer grado. Primer grado. Entonces nosotros dijimos que de la Suprema íbamos a primer grado. Estamos en primer grado, con lo cual el caso ahora es que inicia. Entonces, en esas declaraciones juradas se probó, nosotros demostramos de que había mucho contrato. Lo que la jueza dicen es que no le mostramos los beneficios de esos contratos. Ya. Y nosotros vamos a aportarlo ahora. Porque el proceso penal... ¿Y pueden hacerlo? Totalmente. Porque el juez Ortega definió las características de las pruebas que iban a ser conocidas por ese primer tribunal colegiado. Correcto. Y a partir de ahí es que las juezas toman la decisión. El que presentó o no presentó, ya. No. Aquí viene el tema de la ley, y la ley es muy inconsistente en eso. En el año 2015 hubo una reforma al Código Procesal Penal que permitía a los imputados aportar pruebas a descargo en grado de apelación. Es decir, si a ti te condenan por algo que tú no pudiste aportar en el momento, ¿no, verdad? O que la jueza dice, mire, yo lo estoy condenando porque resulta que usted lo vieron 2 testigos matando a Pedro en la 27 de febrero, que queda muy cerca de este edificio, de estas instalaciones que estamos. Sí. Dice, bueno, hay 2 testigos, pero resulta que ese día Juan Pérez, para no poner a Fausto Rosario ni a Miguel Valerio, estaba en la ciudad de Nueva York. Está en la ciudad de Nueva York. Y mire, aquí está la certificación de la entrada a Nueva York. Ni siquiera ahora pongamos la inmigración aquí, de la entrada, de que sí, evidentemente él estuvo en Nueva York. Entonces, bueno, me condenaron porque 2 testigos dicen que yo estaba en la 27 de febrero. Pero yo aporto en la apelación mi pasaporte, aporto una certificación del Departamento de Estado de Estados Unidos que dice, efectivamente él estuvo en Nueva York, y aporto, vamos a suponer, una foto de ese viaje a Nueva York. Evidentemente que eso, esa prueba se impone en apelación
contra la de primer grado y puede provocar una absolución, que es lo que nosotros vamos a buscar ahora. O sea, nosotros, nosotros estamos contentos con la decisión, porque nosotros nos defendimos de soborno. Sí. Y nosotros hicimos un trabajo titánico por demostrar que al ingeniero Víctor Díaz Rúa no lo sobornaron. Ustedes no esperaban una decisión por el tema de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero de todos No esperábamos modos, ninguna decisión condenatoria, Ah, pero eso es parte de pero hemos visto, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia remitió a primer grado a las personas imputadas que estaban como parte del arrastre del senador Tommy Galán. Tommy Galán. Eso es un precedente. Nunca había ocurrido y es una decisión. Rompió un precedente maldito de mucha gente que condenaron ahí, que nunca fue ni siquiera a funcionar. Por eso, entonces, eso arrastraba y llevaba a mucha gente al cadalso o a la libertad. Correcto. ¿Verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, las magistradas no retuvieron la acusación de soborno de Víctor Díaz Rúa. Liberaron al abogado Conrado Pitaluga y a Víctor Díaz lo liberaron por el tema de Odebrecht como tal. Evidentemente. Y los retuvieron. Que estábamos imputados por Ángel Rondón y por Conrad Pitaluga, Sí, por los dos lados. sí. Y evidentemente... Cuando yo vi lados, que la decisión que comenzó con Conrad Pitaluga en la parte del veredicto liberó a Conrado. La emoción de un juez hablando y dice va a pasar esto y va a pasar lo otro. Exactamente. Yo dije, bueno, pues entonces se queda libre Víctor Díaz Rúa. Pero no, le retuvieron el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito por sus declaraciones juradas. ¿Tú qué reacción tomaste cuando viste eso? No, mira, hay un cronista fotográfico, Franklin. Sí. Ojalá haya tomado la foto, porque él me tomó una primera foto donde yo le hacía así a Camacho cuando nos mandaron a primer grado. O sea, en esta, cuando decían, quitaron tal cargo, lavado y enriquecimiento la prescripción, ilícito, por ejemplo. Sí, todo era, cuando hicieron eso, dice, aquí no agarraron. Entonces, evidentemente, ahí hubo una condena y la reacción fue, mira, son muchos años litigando. O sea, hay gente que litiga un caso, yo litigo muchos casos. De hecho, yo de aquí voy para una fiscalía. Sí. O sea, es de noche y voy para una fiscalía. O sea, el lunes y voy para una fiscalía porque tengo un cliente detenido. Entonces, hay gente que litigamos todos los días. Ante ese fallo, ¿qué es lo único que tiene que hacer uno? Primero, fuimos con el ingeniero Víctor Díaz Rúa a su casa a explicarle al cliente qué había ocurrido. Tú dijiste que yo jugué un papel de principalía en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa, también lo jugó el doctor Ramón Núñez, la doctora Laura Rodríguez y el doctor Pedro Balbuena también, que era un asesor técnico que nosotros teníamos y que ahora también entrará en apelación. Sí. Los cuatro fuimos del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Pedro Balbuena fue juez de la Corte de Apelación Penal de Puerto Plata y un gran abogado. Y es un gran abogado. Un gran abogado y ahora en grado de apelación nosotros también va Pedro con nosotros. Entonces, no, y Ramón tiene un reconocimiento y un prestigio como un técnico penalista muy fino. El mayor mérito que tiene él es que fue mi jefe 5 años en la Escuela del Ministerio Público, cuando yo era profesor a tiempo completo. Es un gran mérito. Fue director de la Escuela del Ministerio Público. Eso es muy difícil. Ya. Entonces, Ramón acuñó una expresión que el ingeniero Víctor Díaz Rúa ya la está utilizando, que el caso era así. Y ni siquiera sabíamos que nos defendía. El caso quedó en esto. Ahora nosotros vamos a demostrar que ni se enriqueció ilícitamente y mucho menos lavó activo, porque, o sea, el problema aquí es el siguiente, la lógica de esa acusación era la siguiente, aquí hay un tema de congruencia, hay dos problemas, hay uno que tú lo dijiste, yo te lo voy a retomar, porque es importante que el televidente entienda, y hay otro que es el principio de congruencia. El principio de congruencia, para todos aquellos que están en su casa viendo la televisión, es la acusación y la sentencia tienen que tener una correlación. O sea, a mí no se me puede acusar de robo y después condenarme por asesinato. O sea, el derecho no funciona así porque yo me defiendo de robo, no de asesinato. El ingeniero Víctor Díaz Rúa se defendió de soborno. Eso fue la acusación. La acusación era, lo sobornaron, fruto del soborno, incrementó su patrimonio ilícitamente y ese dinero lo lavó. Esa era la acusación. Si se va el soborno, evidentemente el enriquecimiento ilícito se debió ir también. Como evidentemente nosotros entendemos que se fue, pero eso lo veremos en apelación. Ahora, lo que no puede pasar es que yo me enriquecí y la ve. Porque si tú no me dices cómo me enriquecí, entonces, ¿dónde está el sustento? Esa es la coherencia. El principio de congruencia. De congruencia entre acusación y sentencia. Lo otro, tú lo retomaste, y obviamente muy acuciosamente, cuando tú decías el tema de las compañías. Pero es que las compañías siempre tuvieron a nombre de Víctor Díaz Rúa.
La compañía no fue Juan Pérez, sino Díaz Rúa, Díaz Rúa, Díaz Rúa, o Balbina de Díaz, que es la esposa del ingeniero Víctor Díaz Rúa, o sus hijos. Nunca fue un tema de ocultamiento porque ellos estaban en el registro mercantil. Ya. Entonces nosotros, vuelvo y te repito, acatamos la decisión como buen abogado que intentamos ser. Vamos a estudiar el 25 de noviembre la decisión, tendremos una Navidad muy entretenida, porque la Navidad, que iba a ser un periodo de encuentro familiar, ahora será encuentro familiar, más leernos esa sentencia y apelar. A leer la sentencia que se va a conocer el 25 de noviembre, pero es una sentencia gruesa, tiene muchas páginas, ¿verdad? Evidentemente que sí. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Miguel Valerio Jiminián, abogado de Víctor Díaz Rúa en el caso Odebrecht. En un momento retornamos. Miguel, me gustaría conocer tu punto de vista sobre los otros aspectos de las explicaciones y el dispositivo conocido. 4 de los 6 fueron absueltos, simple y llanamente. Y en el caso de Ángel Rondón, hubo una decisión de condena por 8 años por soborno, que fue lo que sí se retuvo, aunque él, como receptor de soborno, él siempre dijo que él no tenía que darle ese dinero a nadie, que ese dinero era suyo, resultado de un contrato en donde él recibía un porcentaje, un 2%, dice, de las obras contratadas por Odebrecht en República Dominicana. Mira, primero nosotros como barra de la defensa denunciamos ante el juez Ortega de que el Ministerio Público había violentado un auto que el juez Ortega dio de que fueran a Brasil. Porque el ingeniero Víctor Díaz Rúa siempre su defensa la fundamentó en que no recibió soborno y evidentemente porque las delaciones premiadas primero eran ilegales, que la jueza, este caso deja mucho precedente. O sea, uno de los precedentes que deja este caso es el tema de cómo se manejan delaciones premiadas de cooperación internacional en el ordenamiento jurídico dominicano. Eso es un precedente que quedó ahí porque tal excluyeron. Decíamos eso, pero también Marco Cruz decía que al ingeniero Víctor Díaz Rúa no le constaba que le habían entregado dinero. Por ese lado estábamos tranquilos. Ahora, sobre las otras 4 personas, nosotros también, a diferencia de toda No, pero decían que el dinero de Conrado Pitaluga era un dinero sí, de Víctor Díaz Rúa. De eso podemos hablar y de hecho lo retomo al final. Sí. Pero Marco Cruz decía que no le contaba y así lo comprobó la sentencia, de que evidentemente no daba. Y además en el caso de Conrad, quiero decir de que se demostró, porque su contratante, Moya Sander, dijo varias cosas. Una, que cuando él se adjudicó esa obra en el año 2001, la autopista del Corán, nos estamos refiriendo. Sí. 2, de que cuando él se unió con Odebrecht, Víctor Díaz Rúa ni siquiera estaba en obra pública, ni soñaba con estar en obra pública. Odebrecht lo contrató a él y él era abogado de Odebrecht. De Odebrecht. Y luego Odebrecht contrata a Conrad Pitaluga y Moya Sander, constructora Moya Hormigones, ratifica ese contrato y dice que evidentemente Conrado Pitaluga trabajó, entregó sus entregables y hay unas cartas ahí de Holligan Lockheed y del Fondo Monetario Internacional que decía que había que cambiar el proyecto para que fuese viable y todo eso lo hizo Conrad Pitaluga y quedó demostrado en la sentencia. O sea, Conrad demostró que trabajó. Ahora, sobre las otras 4 personas... Y el monto a ti como abogado no te resulta un monto exagerado. 6.2 millones o 6.4 millones de dólares. Atentar contra eso es atentar contra el ejercicio libre de la profesión. O sea, Conrad tenía hasta un 30% para cobrar. Eso es lo que la ley dice. Eso es lo que la ley dominicana dice. El abogado puede cobrar hasta un 30% de lo que esté envuelto en cualquier tema. Ahora, el 1.25% fue un pacto entre las partes. Si fuera Conrad y Odebrecht, tú dijeras, pero es que Moya, Hormigones Moya fue y declaró y dijo que evidentemente es lo que se usa en el mercado. De hecho, había una reserva de un 3% para eso. Y lo que se pagó fue un 1.25%. Yo le pregunté a Conrad Pitaluga si alguna vez él como abogado había cobrado un monto tan alto en una operación. Me dijo que no, que nunca. Ni antes ni después. Mira, todos los abogados tenemos un caso. Ese fue el caso de su vida. Tal vez fue el caso de su vida. O sea, yo no puedo hablar sobre el tema. Ahora, el abogado como tal tiene hasta un 30%. Eso es lo que la ley da. Y si tú demuestras, porque ellos dijeran, el Ministerio Público pasaba la tesis en que era ficticio el contrato. Que el contrato no era simplemente una fachada. Yeah. Y Conrad demostró, más allá de toda duda razonable, que trabajó,
que hizo un esfuerzo, que trabajaba a tiempo completo, depositó demandas laborales que presentó, depositó temas de tierra. Él hizo su trabajo. Ahora, que el trabajo se pagara de una forma u otra, ya es otro tema. Ya. Pero Odebrecht dijo que el sistema Drausis no era solamente para pago ilegales, sino para pago legal, y Corra era uno de esos. Entonces, evidentemente que ahí no hay problema. Ahora, sobre los 4 que descargaron, mire, es un tema interesante. Porque yo fui de los primeros que dije que no están lo que tienen que estar y lo que están no deberían estar. O sea, ese era, el lema mío era, no están lo que tenían que estar y están lo que no deberían estar. Entonces, ese trabalengua que fue muy famoso, están lo que tienen que estar, y yo decía, pero es que en la página 11 Punta Catalina la sacan. Sí. Y no lo digo por Punta Catalina, ni siquiera por el señor Bichara, que estoy viéndolo en otro caso, ni por lo que pasó en Punta, ni siquiera lo digo en eso, porque yo no evaluo técnicamente ni el tema de los $2 millones del señor Daguarre, no lo estoy diciendo ni siquiera por eso. Porque yo, al final de cuentas, soy un abogado básicamente, estructuralmente defensor. Sí. Si no lo digo porque yo he estado en contra en este país de todas las comisiones. Entonces a mí me llamó mucho la atención de que una comisión designada por el Ejecutivo, presidida por Agripino Collado, dijo aquí no pasó nada. ¿Cómo que aquí no pasó nada? Y usted es fiscal, para usted decir que no pasó nada. Ahora, si un fiscal me dice que no pasó nada y archiva, no como hicieron en esta acusación, que en la página 11 dijeron aquí no hay nada. Y yo fui de los primeros que lo saqué, porque fui responsable. Sí. Yo también aunque deposité. En un primer documento del Ministerio Público aparecía Punta Catalina. Porque estaban los que tenían que estar y después no estaban. Y después no estaban. Entonces, así, aquí no se supo quién era que estaban y no estaban. Ahora, sí lo digo porque yo estoy en contra de la comisión. Yo vi que una comisión dictaminó, y algo huele mal en Dinamarca. Ya. Porque yo estoy en contra de toda la, estoy en contra de la comisión de reforma de la policía. Tú mencionas a Agripino, pero era una comisión no. con notables. Ahí estaba Pepín Corripio. Puede estar hasta mi mamá y mi papá. Sí. No creo en comisiones. Ahí estaba Servio Tulio Castaño. Bueno, ese tenor de la policía, y tampoco creo en esa comisión. O sea, ahí estaba Celso Marrancini. Sí, pero coherencia manda. Ahí sí. estaba Percio Maldonado. Yo espero que tú no estabas. No, yo no estaba. No, bueno, entonces, yo no soy notable. Te veo muy contento. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Estos 4 señores que descargaron, por ejemplo, el señor Bautista. Andrés Bautista. Andrés Bautista. Yo lo vi llorando en un programa y lo vi llorando en el tribunal. O sea, una gente que llora, tú le prestas atención. Mira, yo tengo 25 años en la justicia criminal el año que viene. Estoy celebrando mis 25 años de abogado penalista. Y yo sé cuando se habla, cuando te ponen un expediente, cuando te ponen un expediente. El señor Bautista lloró. El señor Rodríguez estaba acusado por $1.100.000, que lo cogió una cuñada, que fue un préstamo, $1.100.000. Un pago a través de una compañía con una diferencia de tiempo muy larga. Larga, 5 años, 5 años, 2009, creo. Fue 2009, bueno. $1.100.000. El caso de Tommy Galán, ni siquiera aprobaron nada. Y el caso de Conra, evidentemente Conra demostró más allá de todo razonable que trabajó. Y nosotros, el ingeniero Víctor Díaz Rúa lo condena por incremento patrimonial cuando la acusación era por soborno. Y Rondón sobornó, pero no hallaron sobornado. Entonces, evidentemente que el Ministerio Público salió derrotado. Esa es la realidad del caso. Pero mi pregunta es, ¿este Ministerio Público o el que formuló la acusación, comandado por un jefe que dictaminó lo que debía y lo que no debía? El que dijo, están todos lo que son y son todos lo que están. Bueno. El otro trabalengua. El otro trabalengua. Ahí es con son. Sí. Pero ahí mira, bueno, y con son no de música. Bueno, ahí vuelvo y te repito, o sea, aquí hay un tema de lo siguiente, de que el Ministerio Público para mí es uno, único e independiente. Bueno, eso es lo que dice la Constitución y las leyes y todo. Sí, pero no se puede separar. Mi amigo Camacho sí. Tuvo todo el tiempo en el expediente. Fue mi amigo. Salió derrotado. Pero él no decía, él no decidía. Él lo que dijo era que no investigó. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente. ¿Quién tomó la decisión de no ir a Brasil? Bueno, evidentemente el procurador. Entonces no es Camacho. Tú no le puedes atribuir eso a Camacho. No, lo que yo estoy diciendo es que yo no puedo decir que aquel Ministerio Público era malo y este era bueno, porque no estoy siendo coherente. Pero no estamos buscando eso, sino el tema de la responsabilidad, porque tú me estás diciendo el Ministerio Público es único, antes y ahora es el mismo. Yo creo que el fallo es bueno porque el sistema crece. Esos errores no se vuelven a cometer. Ahí es que yo veo la diferencia. Mira, yo tengo
25 años. Y yo creo que tú en los últimos años me has venido conociendo. Sí, O sea, claro. a mí la gente me tiene en una posición que no es realmente la real. O sea, yo quiero que el país avance. Sí. Ahora el país tiene que A avanzar. ti se te ve como un abogado defensor de imputados de casos de corrupción o casos difíciles en sentido general. Sí, En sentido por general. ponerlo así. Difíciles. En Difíciles sentido general. de Yo defender. defiendo. Sí, tú defiendes. Yo defiendo. Yo soy abogado defensor a mucho orgullo. Ya. Es raro y por eso yo escribí el editorial aquel al que tú hiciste No, pero referencia. mira, por ejemplo. Cuando uno te ve acusando. No, pero Francino Hungría también fue acusación. Yo fui el acusador en el caso Francino Hungría. Ya. El caso Moncada de los disparos en el partido. Sí, pero yo fui el caso de Francino Hungría es un caso criminal. Bueno, en donde, pero porque mi especialidad es delito económico, sí lo es, y yo defiendo. Pero vuelvo y repito, vamos a este tema que es neurálgico. Si usted... Luis Miguel Pereira lo vimos en el caso Llenas como penalista. Sí. Y tú sabes que Luis Miguel Pereira no es penalista. Todo Sí. el mundo sabe tiene que su especialidad ahora, sí. pero es que yo a mucho orgullo defiendo. Aquí hay gente que se esconde, o sea, yo no tengo problema con eso. Ahora, vuelvo y repito, Bien. el tema es el siguiente, esas 4 personas que descargan, el sistema crece, ellos dieron un precedente mucho mejor que todos el mejor presidente del tribunal colegiado, ¿sabe cuál fue? El de las declaraciones juradas, que el tribunal colegiado dijo que no es que la Cámara de Cuentas tiene que hacer una inspección exhaustiva de la declaración jurada, pero el Ministerio Público tiene que requerir la opinión de la Cámara de Cuentas. Eso es importante. O sea, el Tribunal Constitucional acaba de una decisión en la cual dice no se necesitan auditoría de la Cámara de Cuentas. Y también una decisión importante. Entonces, el sistema lo que tiene que crecer, porque mira, en la medida que nosotros los abogados defensores, y te hablo un abogado que pacta mucho con el Ministerio Público, digo, yo no tengo la razón. Lo primero que yo le digo a mi cliente cuando estamos solos en una sala es cuando tengo y no tengo la razón. Técnicamente la razón. Porque hay una razón que es la social, la de quedar bonito en la foto, la de que te aplaudan, que eso es muy bonito. ¿Tú crees que este caso estuvo afectado por el populismo penal o por el juicio paralelo o por esos conceptos que normalmente se hacen sobre la influencia o no de los medios? Porque este fue un caso... Yo trato de ser coherente. Vuelvo y repito, nos gastamos un tribunal de gala, de sección. O sea, un tribunal bueno, no considerado por mí, sino toda la comunidad jurídica. Bueno, y de hecho, hay un dictamen, lo que se dio ahí fue el dictamen de Miriam Germán, ahora en sentencia. Hay una sentencia de Miriam Germán que se replicó aquí. Entonces, hablar nosotros de populismo penal y cosas de esas, yo no... Cuando yo tomo un caso, si yo veo el impacto social, entonces yo no trabajara, porque todos los casos míos tienen impacto social. Sí. Todos, porque es que cuando tú tienes un conflicto penal, es la sociedad. Es la sociedad, o sea, al final de cuentas eso no da. Ahora, ¿hubo influencia? No creo. ¿Hubo error en la sentencia? Sí creo, evidentemente, por eso voy a apelar. O sea, yo no creo que esas juezas se dejaran influenciar, porque descargaron 4. Y a nosotros nos quitaron el cargo de soborno. Entonces ahora yo voy a salir, como sale mucho abogado, a acabar con el tribunal. No, yo no soy así, yo simplemente voy a estudiar la sentencia y voy a apelar. ¿Qué hubo ahí? Un error en los cálculos de la declaración jurada. Y que el ingeniero Víctor Díaz Rúa aportó una gran idea. Yo lo vi la semana pasada, donde él decía con mucha lógica, y a nosotros nos había dicho, es que la declaración jurada no debería tener el valor de los bienes, sino el bien en sí. Ya. Y sobre el tema del decomiso de los bienes, que tú Magnífica sabes pregunta. que ahí está involucrada hasta la vivienda donde vive Víctor Díaz Rúa hoy día, Sí. que está en una sociedad y entonces esa sociedad fue dispuesta a su decomiso por parte de la magistrada en favor del Estado. Mira, si hay algo que y te lo pido como amigo, que tú deberías hacer y dejarlo en tu hemeroteca, evidentemente no pasarlo en programa, es que ya como se develó todo, inclusive que hasta los interrogatorios se pasen. Porque uno de los errores que hubo, y lo quiero reconocer por parte de varias defensas, no nosotros, que lo dejamos a la soberana apreciación del juez, fue que el juicio no se televisara completo, en extenso. Y evidentemente lo que se televisaban eran los temas técnicos y eso es muy aburrido. O sea, no los interrogatorios, pero nosotros trabajamos mucho el tema de el decomiso. Entonces, nosotros queremos hacer una pregunta sencilla, o sea, ¿cómo yo puedo decomisarle a una empresa si no pasan 2 situaciones jurídicamente? La primera es que se levante el velo corporativo. O sea, la ley manda que si usted entiende que es una empresa fachada, levante el velo, no se levantó el velo. La otra es que usted ponga en causa la empresa.
Si no se dan esas dos condiciones, usted no puede decomisar. No lo dice Miguel Valerio, lo dice la ley de lavado de activos del año 2002. Que lo repita la ley de lavado de activos del 2017, que yo he sido un crítico en contra de la misma, porque yo creo que viola mucho derecho, la del 2017. Entonces, nosotros estábamos analizando el 2002 y vuelvo y repito, ni se pusieron las compañías en causa, ni se levantó el bailo. ¿Eso impediría que las compañías pudieran ser decomisadas como manda la sentencia? Totalmente, porque no hubo derecho de defensa. La compañía también tiene derecho de ¿Tienen defensa. derecho de defensa? Totalmente, o sea, eso, Acento es Acento, no es Fausto Rosario Adame. Acento tiene un consejo de empresa, tiene su delegado, consejero delegado, sus accionistas, tendrá lo que sea. Si yo algún día tengo un problema con Acento, yo no tengo que demandar a Fausto Rosario y no a Acento. Entonces Acento tiene que ir a un tribunal a defenderse. Ya, muy bien. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Miguel Valerio. Quiero que hablemos en el próximo segmento sobre qué puede pasar en la Corte de Apelación. Excelente. Y porque este es un caso en el que la Corte va a tener que juzgar muy fino una decisión con antecedentes. Te voy a sacar copia del libro que te digo ahora, porque tú tienes que escribir ese libro. Me lo voy a dedicar. En un momento retornamos en este diálogo con Miguel Valerio Jiminián, abogado penalista y abogado de Víctor Díaz en el caso Odebrecht. Miguel, ¿qué tú piensas que podría pasar en la Corte de Apelación? Mira, en primer lugar, no sabemos cuál es la Corte, quiénes la integran. Bueno, evidentemente no sabemos exactamente quién la va a integrar, pero la Corte de Apelación del Distrito Nacional está ahí, tiene 15 jueces y tiene 3 salas. Una de esas salas quedará apoderada porque se sortea. Sí, se sortea. Hay un sorteo que lo hace el presidente, en este caso el magistrado Cano, que a veces integra sala, a veces no la integra, dependiendo si faltase un juez el día que se vaya a la edición de la apelación. Pero volviendo al tema de la apelación, creo que el licenciado Camacho, el magistrado Camacho, que es una gente que goza no de mi amistad, no, sino intelectual y académicamente, hemos compartido muchos foros. Yo fui su profesor durante mucho tiempo en la Escuela del Ministerio Público, es una gente muy inteligente. Creo que se precipitó en decir que iba a apelar. Fue muy rápido, la misma noche. Ese caso. Sí, yo creo que el Ministerio Público, es un criterio nada más que estoy diciendo, el Ministerio, lo dije en un editorial, el Ministerio Público debe concentrarse en retener la decisión sobre las 2 personas seleccionadas por la jueza, porque es mucho el esfuerzo que hay que hacer para retornar a los absueltos. Y que él defendió, él lo dijo bien claro, él dijo que iba a apelar solamente los absueltos, porque en lo otro, al final de cuentas, él y yo quedamos tabla. Pero él debe concentrarse en esos 2. Sí. Digo, entiendo yo, no sé. La ciudadanía. Por mí que no se concentre en ninguno, que no apele ni nada, pero eso ya es otro tema. Pero al final de cuentas, el Ministerio Público como Ministerio Público, como órgano, debió esperar la edición del 25 de noviembre, que va a ser una edición muy bien fundamentada en eso. Ustedes no han comenzado a escribir su... No, imposible, pero es que en derecho tú no puedes... No se puede hacer No, ¿y cómo va? Porque es que tú haces una crítica a la sentencia, la apelación cambia. La apelación es una crítica, ya no vamos a conocer un juicio, ahora vamos a criticar la sentencia. ¿Qué juzga la Corte de Apelación en este caso específico? En este caso específico, en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa, nosotros evidentemente vamos a atacar enriquecimiento ilícito, lavado de activos, las pruebas que conllevaron esa decisión y las motivaciones. Ese es nuestro marco de apoderamiento, porque nosotros lo otro no lo podemos apelar porque lo ganamos. O sea, evidentemente, al ganar lo otro no podemos meternos en eso. También el tema de el elemento probatorio básico de que las declaraciones juradas no se podían evaluar. La casa, estas instalaciones, esta casa matriz de Acento, no se puede evaluar en el año 2002-2003, sino pero el Ministerio 2021. Público incluyó el tema de enriquecimiento ilícito. Pero fue excluido. Todos los exámenes que hizo el Ministerio Público fueron incluidos del caso. También, esas pruebas no están ahí. Entonces, eso también lo vamos a ver. Pero yo creo que el licenciado Camacho se apresuró ante la frustración de que de 6 quedan 2. Y de 2 no es que está muy bien parado en la apelación. O sea, porque un buen abogado se da cuenta inmediatamente qué va a pasar en la Corte. ¿Qué nosotros esperamos en la Corte? 1, que quiten enriquecimiento ilícito y lavado. Evidentemente que absuelvan al ingeniero Víctor Díaz Rúa. Esa es nuestra expectativa.
Y es nuestra expectativa muy clara porque nosotros nunca hemos hecho una estrategia, lo he dicho 1000 veces, en primer grado, en la preliminar. Mira, hay casos que yo lo llevo hasta la Corte Interamericana, porque yo siempre veo el caso en perspectiva, porque el proceso es un proceso evolutivo. Fíjate que con el juez Ortega sacó hasta el tema de la lancha. Sí. Lo sacó. Pero la lancha fue considerada en la decisión y fue dispuesto su decomiso. Entonces nosotros ahora tenemos la oportunidad de mostrarle que esa lancha como tal es propiedad de una compañía que funciona. Yeah. No era que no funcionaba, funciona. Entonces nosotros tenemos ahora un momento de oro para probar el sistema en la apelación, porque ya en primer grado lo probamos. Sí. Claro, las juezas retienen el interés, el soporte de Víctor Díaz del amarre donde se paga, que es él mismo que lo paga con su tarjeta, que incluso, no lo dijeron las juezas, pero la Balbi no es por una muñeca que se llame Barbie, sino porque Balbina es como se llama la esposa de Víctor Díaz, suegra del señor Leo Guzmán Fonbernal. Leo Guzmán Fonbernal, que fue mencionado como supuesto testaferro. Pero también en el caso, eso no quedó avalado porque en el caso de Leo Guzmán Fonbernal se depositó, el ingeniero Víctor Díaz Rúa tuvo que depositar todo el trabajo que hizo Leo Guzmán Fonbernal de Indoiquepese, una serie de empresas que también quedaron fuera. El Ministerio Público reclamó su presencia como prueba de cargo contra Víctor Díaz Rúa. Como el hermano de Andrés Bautista, como el hermano de Tommy Galán, como la esposa de Roberto Rodríguez, como el hijo de Roberto Rodríguez, o sea, como la familia, tú no puedes imputar, o sea, es muy cruel, y el proceso penal tampoco es tan cruel, de que te lleven a tu mujer a declarar en contra tuya, eso no pasa. Miguel, me gustaría saber cuánto tiempo puede tardar en la Corte de Apelación este proceso, tomando en cuenta que se han tomado decisiones, ha habido tantas fórmulas. Primero tú tienes que hacer un reconocimiento. Sí. Tú te acuerdas cuando empezamos, eso en la Suprema se va en 2 años. Decía, eso en la Suprema no va a se va en 2 años. No se fue, duramos en la Suprema como 2 años para caer en la incompetencia y fuimos a primer grado. Sí. Si ahora estamos en primer grado, calcula lo siguiente, el 25 de noviembre si se lee la sentencia, porque los tribunales normalmente, por razones de logística y de trabajo, aplazan esa lectura porque ya dieron el fallo. Ya esa no es la prioridad de ese tribunal. Ese tribunal tiene 200 casos más. Eso hay que decirlo. O sea, los jueces están dimensionados en su trabajo. Entonces, si el 25 se da la sentencia, que yo lo dudo mucho porque normalmente cualquier tribunal dice, no, difiero la lectura 15 días más. Tú sabes que hay muchas celebraciones el 25 de noviembre porque es el día de la no violencia contra la mujer, porque es la fecha del asesinato de las hermanas Mirabal. Claro. De Salcedo, tu pueblo, tú sabes. De mi gente. De tu gente, por supuesto, sí. Entonces, pero me gustaría saber, entonces, ¿esto puede en la Corte de Apelación, con todas las restricciones que hay? Déjame comentarte lo siguiente. Si el 25 se lee, nosotros tenemos 60 días, es decir, 2 meses, hasta el 25 de enero para apelar. Ya. Nosotros vamos a agotar el tiempo que tengamos que agotar, porque no es una sentencia que tú te la puedes apelar en 15 días, sino tiene que durar un tiempo. Después que apelemos, si el Ministerio Público apela, porque puede apelar parcialmente la sentencia también en cuanto a nosotros y en cuanto a los otros imputados, nosotros tenemos derecho entonces a contestarlo del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene derecho a contestarlo de nosotros. Ahí hay 30 días más. Estamos hablando ya marzo del 25. Imagínate que el Ministerio Público ahora le apele a todo el mundo. Quiere decir que nosotros tenemos que verlo escrito de todo el mundo. Ahí hay como 30 días más. Estamos hablando que razonablemente estaría subiendo a la Corte en abril. Del 2022. Del 2022 sí sube. Porque entonces empieza el trabajo de la Secretaría del Tribunal, del despacho judicial, donde tiene que certificar todas las pruebas, todos los recursos, folia cada página. Es un trabajo que dura 2 o 3 semanas después que vencen esos plazos. Estamos hablando ya de que eso se cogería a mayo. Ya. Se manda a la Corte, llegamos en junio a la Corte, se sortea en la Corte. ¿Y el presidente de la Corte, Julio César Cano, se involucra en ese proceso? Simplemente recibe, coloca expediente número tal en el sistema, sortea y apodera una sala. Ya.
Punto. Y da un auto, evidentemente da un auto, diciendo en fecha tal, nos apoderaron de tales recursos de operación y apodero la primera, la segunda o la tercera sala. Pero hay muchas partes de este proceso que ya se vieron en primera instancia que no serán vistas en la Corte de Apelación. Pero estamos en junio. Sigamos junio del 22. Bueno, okay, no nos vayamos tan rápido. De acuerdo, ok. Víteme despacio que voy deprisa. Entonces, en junio, después que se sortea, que se apodera, esa sala tiene que fijar una fecha que generalmente son 60 a 90 días. Ya estamos en septiembre, octubre. Yeah. Imagínate que todos vayamos el primer día a conocer septiembre, octubre del 22. Imagínate que eso pase, que eso generalmente, esto es como el juego de pelota que tú dejas pasar la primera bola. Sí. Pero imagínate que fuimos a conocer. Septiembre, octubre, no hay cosa, se conoce el caso. Esa corte tiene hasta 30 días, 2 meses para fallar. Ya estamos hablando de noviembre del 22. Y ahí vuelve otra vez a sumar otro año más o algo más de la casación. Estaríamos hablando de que este fallo lo tendríamos o a finales del año 2023 o principios del año 2024 de manera definitiva. En casación. En casación. En todo, casación. Todo. Es decir, en la Suprema Corte de Justicia. Que tendrá un problema. ¿Por qué? Claro, porque todos los jueces son tan inhibidos. Porque ya ellos conocieron el caso, ciertamente. En la Cámara Penal. Y en ese caso, ¿cómo se conoce entonces suben en casación jueces de corte de apelación que no sean los que conocieron en la apelación? Correcto. Entonces, eso tiene un nivel de complicación interesante también. No, técnicamente, viéndolo así, resulta complejo para el Poder Judicial y también para las personas imputadas. Bueno, si el Ministerio Público no, porque nosotros, bueno, y repito, para el Ministerio Público, el que tiene prisa es el Ministerio Público. Nosotros no tenemos ninguna prisa. Sí, pero si el Ministerio Público va a apelar la decisión en relación con las personas absueltas, mira, se complicaría muchísimo. Hasta si le apela al ingeniero Víctor Díaz Ruiz y a Rondón, la parte de la que fueron descargados, hasta en ese caso se le complicaría mucho el caso. Ellos lo que tienen que salir, como tú dices, salir a defender lo que tienen. Lo que tienen, porque en definitiva hay un Odebrecht 2.0 que tiene que ver con los informes de la Cámara de Cuentas sobre las evaluaciones de sobrevaluaciones en las obras construidas por Odebrecht. Si ese caso lo tienen... No, en ese caso, sobre estas obras ya no podemos hablar, y esto imputado. No, pero la sobrevaluación sí, porque la sobrevaluación no ha sido conocida. ¿Bajo qué tipo penal? En este caso... ¿Bajo qué tipo penal? Sobrevaluación de obra. Eso no existe. ¿En el Código Penal no existe? Eso no existe. ¿Dónde está eso? O sea, mira, ahora se habla de la reforma del Código Penal. Aclárame que yo soy un neófito en esto, no tengo... O sea, para tú probar sobrevaluación, primero tiene que ver sobrevaluación sobre qué. Y ahí vienen pruebas y sobrevaluación del costo de las obras. Del costo de las obras, perfecto. Claro. Ese tipo penal tú tienes un 25% de la ley de compra y contratación. Y este tribunal acaba de decir que en ningún caso se violó el 25%. ¿Sobre qué está la sobrevaluación? Pero Odebrecht admitió que sobrevaloraba la ley un 22% y con eso obtuvo ganancias de obras. De las obras. Entonces estaríamos en un círculo vicioso. Y distribuyó parte de las ganancias. Bueno, volveríamos a hacer otra vez. Por eso distribuyó los ¿cuántos fueron? No, esa es otra cosa interesante. No, 92 millones de dólares. Y aquí nada más jugamos por todo, como 8 millones de dólares. Si tú sumas, todo lo que se está jugando aquí eran 8 millones de dólares. ¿Por qué? 6 millones de dólares con Rapitaluga y como 2 millones de dólares con... No, pero lo de con Rapitaluga es un supuesto soborno que mantuvo el Ministerio Público. Ya no es nada. Ya no lo es, pero digo, antes de la sentencia, sí, pero ahorita repito, era un soborno de retención de un dinero que había ordenado a Marco Vasconcelos Cruz, el caso de Víctor Díaz Rúa como ministro de Obras Públicas. Eran 8 millones de dólares. Faltan, yo quiero que el Ministerio Público le caiga atrás a los otros 82. No porque le caiga atrás, porque yo tengo una reticencia contra una persona. Porque yo, al final de cuentas, vuelvo y te repito. Mira, lo que ha pasado es que Ángel Rondón nunca admitió que pagó sobornos a nadie. Le buscaron por todos lados y los cheques que distribuyó Ángel Rondón en diferentes momentos a través de una empresa que él tenía que se llamaba Armas u otra empresa, Larshan, hay varias, se evaluaron. Bueno, eso se evaluó y no se probó. No se probó.
Entonces nos hemos quedado con una admisión de Odebrecht de que pagó 92 millones de dólares en sobornos a través de una persona, según la declaración que se dio al Departamento de Estado, y luego a través de la firma de un documento aquí en República Dominicana con el Ministerio Público. Que era avalando lo que se dijo en Estados Avaló Unidos. lo que se dijo entonces y dijo que iba a aportar las pruebas. Esas pruebas tampoco Odebrecht las entregó. Pero es que Odebrecht al Ministerio Público va a entregar lo que le pide el Ministerio Público. Por eso ni están lo que tenían que estar, ni son lo que tenían que ser. Entonces, aquí volvemos al dilema. El dilema es el siguiente. Si yo fuera el Ministerio Público, creo que nunca seré Ministerio Público, porque en este nuevo esquema ahora de la independencia, ¿no, verdad? El procurador tendría que ser de carrera. Sí. Con lo cual yo no creo que sea Ministerio Público, ni son mis aspiraciones en la vida. Aunque siempre dicen de esta agua no beberé, es muy difícil. Pero al final de cuentas, si yo fuera Ministerio Público, ¿qué yo haría? Evidentemente hay reportes de codinome, creo que se llama. Codinomes. Yo tengo mi acuerdo vigente, yo tengo parte que no he evaluado del caso, no la sobreevaluación porque ese caso se murió con y me concentrara en eso y fuera exitoso en ese caso. Y el Ministerio Público va a ser exitoso para mí. Yo se lo he dicho tanto al licenciado Camacho y a la licenciada Jenny Berenice Reynoso, y se lo digo como profesor. El Ministerio Público va a ser exitoso cuando no haya juicio. Cuando la gente diga, mira, es tan contundente lo que tú tienes que yo me Pero declaro que sería culpable. terrible y hasta vergonzoso para la justicia y la institucionalidad de República Dominicana que un caso que se conoció y se admitió en 12 países de América Latina y África por parte de Odebrecht con montos y por lo cual Odebrecht pagó multas en Suiza y en Estados Unidos, en República Dominicana, pese a que se identificó muy claramente, no se condene a nadie. Espérate, no se identificó a nadie claramente. Digamos, hubo una primera retahíla de acusaciones que se cayó, esa es la realidad. Ahora hay que ver la segunda parte, que ellos le llaman el 2.0, el Matrix Reload que ellos van a hacer. Ahora hay que ver si en eso ellos logran demostrar eso, porque es que el proceso es prueba, prueba y más prueba. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Miguel Valerio, abogado penalista y responsable de la defensa de Víctor Díaz Rúa en este caso de Odebrecht por soborno. Miguel, me gustaría que habláramos en este momento sobre los precedentes. El tribunal de primer grado tomó una decisión y de algún modo sentó un precedente porque 2 personas resultaron condenadas en primer grado, pese a que parece ser el trabajo del Ministerio Público no fue realizado con la suficiente calidad como para retener las pruebas de los 15 inicialmente señalados, puestos en prisión. Aquí no hay cuestiones de política, pero todo el mundo sabe que la política está por detrás. En todo, lamentablemente, en todo. Entonces, frente a una situación como esta, ¿cómo queda, en tu criterio, lo que ha pasado en Perú, lo que pasó en Colombia? En Colombia se suicidó un ministro y luego hubo otra persona que también falleció. En Perú se suicidó un expresidente de la República y han resultado bajo prisión. Los peruanos pudieron ir a Brasil y hacer los interrogatorios a Marcelo Odebrecht. Lo interrogaron. Yo tengo muy buenas relaciones con la Universidad de Piura en el ámbito académico y soy un visitante de ese país. Veo mucho lo que pasa en ese país, básicamente ya a nivel de los periódicos. Tal vez la persecución de Perú no era el ejemplo, porque ahí se violentaron muchos derechos. De hecho, la carta de Alan García, que no es un santo, pero de los muertos no se habla, pero hay que decir en honor a Alan lo que dice en la carta es que él no iba a dejar que lo atropellaran y se mata. Eso fue la decisión del señor García. Yo no la comparto, pero se mató. En Perú hubo muchos presidentes presos, pero ya Keiko está fuera. Candidato a presidente. Keiko está fuera. Y habrá que pasa con Kuczynski, habrá que pasa con la extradición que ya la dieron del señor que está Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, que era una persona muy asidua de aquí. Pero Odebrecht marca un hito.
marca un hito. O sea, mira, vuelvo y repito, yo no aspiro a fiscal. Ahora, yo gozara siendo fiscal, porque en cada caso, gano o pierda, uno avanza, y se avanzó. O sea, el precedente de este tribunal es el siguiente: hagan sus expedientes bien. Pero no es un precedente de este tribunal, sino fue un precedente de la jueza que raramente tenía la mayor reputación de la República Dominicana y fue la más mancillada en un consejo de la magistratura. Nunca más eso se va a repetir. Miriam Germán. Miriam Germán Brito, sí. Que yo le digo tía Miriam, todo me dicho tía Miriam porque para los penalistas Miriam Germán es como un altar. O sea, el que se pone con Miriam Germán, de hecho, yo vine aquí varias veces, cuando ese consejo, a pedir la nulidad de la evaluación y su inmediata ganancia en el Consejo de la Judicatura. O sea, yo vine porque Miriam Germán no se merecía lo que le hicieron. Eso es así. Entonces, ¿qué enseña este tribunal? Si una jueza de la experiencia de Miriam Germán te dice, el expediente está flojo. Yo me acuerdo en esa sentencia que Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón fueron los perjudicados. Sí, pero no eran las medidas de coerción lo que estaban conociendo. Pero nos mantuvieron en prisión. Pero eran las medidas de coerción. Entonces, si te lo dicen en la medida de coerción y tú tienes todavía 8 meses para investigar, ¿por qué tú no profundizaste? Esa es la gran enseñanza. ¿Y qué va a pasar en este caso? Bueno, Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, se indignó con Miriam Germán y le cogió con Miriam hasta que quiso sepultarla. Sí, mira, yo de Jean Alain he dicho, y lo voy a cumplirlo, de que yo no voy a hablar públicamente. Porque Jean Alain y yo nos grabamos junto a la universidad. Ya yo lo ataqué acremente en su gestión. Y ya el que está preso, yo lo respeto mucho. Él tiene que tratar de llevar su caso. Yo me concentrara en su caso, si fuera él, ¿no? ¿Verdad? Y no me pusiera ya en qué dicen o no dicen, porque Jean Alain, como Jean Alain, fracasó. Por lo menos eso es lo que dice el expediente, ¿no? ¿Verdad? Lo tiene tras las rejas. Ahora, evidentemente, y digo que no voy a hablar porque fuimos hasta compañera de universidad, con lo cual yo eso como que quiero respetarlo. Sin embargo, el tema de Miriam Germán lo advirtió. Y este tribunal lo que recoge 4 años después, la misma decisión de Miriam Germán, que la fue tomando en el proceso, porque el proceso mucho le dieron al Ministerio Público, porque eso era para descargar a todo el mundo. Pero ustedes utilizaron mucho esa consideración de Miriam Germán en todo el proceso. Evidentemente. Ángel Rondón. Evidentemente. Es que Miriam Germán va para la historia de este país. Judicial. Miriam Germán va para... Mira, hay un caso muy interesante de Miriam. Caso de Blas Peralta. Blas Peralta. Lo condenaron a 30 y decía que no, que era homicidio voluntario. Y lo mantuvo. O sea, tú para fallar bien, no tienes que ser servil del poder. Miriam Germán es un ícono de la judicatura. Miriam Germán te dice a ti, por ejemplo, a mí me recuerdo muy joven, en un pleito famosísimo que yo tuve contra Miguel Coco. El caso de Blas Peralta es sobre el ex rector de la Universidad Autónoma. Que yo soy el abogado defensor de Blas. Ya. Entonces, me acuerdo como ahora que yo estaba peleando con Miguel, era yo muy joven, tenía cabello. Y empiezo yo acre contra Miguel Coco. Y veo que Miriam Germán me hace así. Doctor, colega, que ella dice, colega, corte. Me habla. Mire, me dé ese consejo. Cuando usted está en un problema como el que tiene su cliente, que eran como 40 o 50 furgones que había volado en aduana, ese era su proceso. No ataque al funcionario. Ataque las pruebas, las evidencias del proceso. Mira, Fausto, desde aquella vez yo no hablo de juez, yo hablo de las evidencias o no de un caso. Miriam Germán le dijo al Ministerio Público, no había evidencia. Y esto fue lo que la jueza tomaron en cuenta. Es tanto así que a Víctor Díaz lo condenan con una declaración jurada que nosotros la estamos cuestionando. Ni siquiera con los informes de la Procuraduría que fueron excluidos. Entonces, ¿cómo queda esto? Un precedente maravilloso para el Ministerio Público, para que no le pasen los casos que está ahora llevando de corrupción. Y que yo sé que el Ministerio Público tomó nota, va a avanzar, porque mira, no estamos hablando de cualquier Ministerio Público. Tú me dijiste si yo consideraba que el Ministerio Público era igual. Yo creo que no. Yo creo que no, porque este es un Ministerio Público más tecnificado. De hecho, es una procuradora que era jueza penal que la lleva a la calma. Y los que están dirigiendo departamentos son procuradores con mucho tiempo en el tema del Ministerio Público. Entonces, es un Ministerio Público que hay que darle un voto de confianza. Yo nunca se lo podría dar porque evidentemente yo soy abogado defensor. Sí, pero tengo que reconocer que aquí los índices de corrupción han bajado internacionalmente. Siento que los expedientes están más sólidos, tengo que reconocerlos, está trabajando mucho mejor. Pero siguen siendo seres humanos. Paradójicamente, ¿tú has trabajado algunos? Todos.
No, tú lo has trabajado desde Todo, el punto todo. de vista de la No, acusación. mira, lo he trabajado. Porque el Ministerio Público acusa. No, no, es que yo fui profesor de acusación. No, que yo he sido profesor de acusación. El Ministerio Público no es un evaluador. No, no, no. Hay un decirte, momento en que se convierte en un evaluador. No, pero qué bueno que tú lo dices. Yo fui durante 5 años profesor de acusación del Ministerio Público. 5 años yo duré dando la clase de acusación. Sí. Y evidentemente yo tengo un grito de guerra. Que decía, acusación igual a condena. Ya. Si usted acusó, es porque usted tiene la prueba para acusar. La prueba, si no, claro no que acuse. sí. No, pero hay una parte en que el Ministerio Público es Objetivo, objetivo, que es la investigación. que es la investigación. Después que tú acusas, por más Después que acusa, es perseguir. Déjame decirle algo, porque a mí me gusta hacer pedagogía. Salvo que aparezcan pruebas nuevas que demuestren lo contrario. Ya. Y para eso el proceso también tiene sus reglas. Ya, qué bueno. Muchas gracias a Miguel Valerio Jiminián, abogado penalista, abogado de Víctor Díaz, por aceptar este diálogo y ofrecernos su punto de vista y esta conceptualización, digamos, sobre este proceso completo en el caso de Brecht, que va a ser importante en la historia del Ministerio Público y de la Judicatura Dominicana. Totalmente. Por las decisiones que se han ido tomando, que ya están en los anales de la historia, y por las que vienen, que faltan todavía por tomar, tanto en apelación como en casación. Sí, le faltan al caso 2 a 3 Claro, años. así es. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por la compañía.